Hermanos, bendiciones, bienvenidos a nuestro encuentro de cada tarde o de cada noche para compartir un tiempo de oración y un tiempo de leer la Biblia y hacer algún comentario de alguna porción de la vida de Jesús. Hoy día vamos a estar hablando sobre un suceso de la vida de Jesús, que según los estudiosos de la Biblia fue la única oportunidad en que él estuvo en Nazaret. Así que espero que sea interesante lo que vamos a compartir y ojalá que dentro de algunos elementos técnicos que vamos a mostrar nadie se pierda en lo que queremos compartir. Porque lo importante es que quede un mensaje en nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, por estar juntos, gracias por este momento y pedimos, Señor, que tú nos asistas con tu Espíritu Santo. Ayúdanos para que lo que vamos a compartir, lo que está puesto en nuestro corazón, podamos comunicarlo adecuadamente a todos nuestros amigos y hermanos que ven estos videos. Te rogamos por nuestros hermanos que cada noche tienen la oportunidad de revisar estas porciones, Señor. Gracias te doy, Señor, por hermanos mayores que están con más riesgo de su salud, que podamos llevar un mensaje de esperanza y de bendición a sus vidas. Por cada uno de nuestros seres queridos, Señor, te rogamos. Por la familia de mis hermanos, por cada uno de sus seres queridos, también por mi familia, por mis hijos, por mis hijas, Señor, que están en mi corazón, por mis nietos y por mis nietas, Señor, que tu bendición esté con ellos. Y que tú estés obrando, Señor, en cada una de sus familias, que les estés protegiendo. Señor, gracias porque yo sé que tú estás acompañándole en todas las circunstancias como acompaña a la familia de mis hermanos. Gracias por este tiempo de oración. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un pequeño comentario. Hay textos de la Biblia que aparecen en más de uno de los libros del texto sagrado. A veces más de algunos de los evangelistas hablaron de ese suceso. Hoy día vamos a revisar un suceso de la vida de Jesús que cuando él va a Nazaret. Y en esa oportunidad va al pueblo donde él creció, donde vivió con su familia. Y ahí se produce un suceso bastante interesante. Para eso yo creo que usted busque el libro de Lucas capítulo 4. Yo lo tengo abierto acá. Lucas capítulo 4, del 16 al 21. Luego de eso vamos a estar revisando algunos textos paralelos que también ayudan a entender lo que sucedió en ese momento. Pero por ahora, remitámonos a Lucas capítulo 4, del versículo 16 al versículo 21, que dice de la siguiente manera. Dice, estoy leyendo la Reina Valera del 60. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es palabra del Señor. Mire, lo que pasa aquí es extraordinario. Jesús ha crecido en esta aldea, que está en el norte de Israel. Casi todo el ministerio de Jesús se desarrolla en el sur, en la provincia de Judea. Pero él es de una provincia del norte, que es Galilea. Y en Galilea está Nazaret. Esa era la casa de su padre, de su madre, de su familia. Entonces, Jesús siempre estuvo ahí. Creció ahí, aprendió ahí. Fue a la escuela. La escuela que tenían los judíos eran las sinagogas. Y la gente que estaba ahí lo conocía. Pero Jesús, hace un tiempo, llamado por el Espíritu Santo, se inició su ministerio. Fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó a predicar. Y no solo comenzó a predicar, sino que hizo muchos milagros. Su fama lo seguía, y donde él iba, delante de él iban su testimonio, sus obras, su sabiduría. Y este joven, que había nacido en esta circunstancia, que creció con ellos, y que era reconocido como una de las familias de Nazaret, ahora después de ser famoso, de ser un personaje reconocido públicamente, un rabino de respeto, vuelve a su aldea. No era la primera vez que Jesús daba que hablar.
Se recordaban todos, yo creo, en su ciudad, de sus actitudes, de su forma de ser. De hecho, hay textos que hablan de su familia, de su padre, hablan de él. Un suceso particularmente importante para Nazaret fue cuando Jesús fue a los 12 años a ser, digamos, investido como varón. Los niños siempre estaban con sus mamás hasta los 12 años. Pero a los 12 años los niños se convertían en varones de Israel. Eran religiosamente responsables ante el Señor y entonces iniciaba su vida de adulto. Y esta ceremonia de iniciación se cumplía a los 12 años. Y ahí está esa historia que ustedes reconocen seguramente en la Biblia, cuando van a Jerusalén, desde Nazaret van a Jerusalén, y junto a toda la familia ellos viajan, y cuando vienen de vuelta se le pierde Jesús a María y a José y preguntan dónde está, y vuelven y lo encuentran en el templo, hablando con los maestros de la ley, que eran los más sabios de su tiempo, preguntándole y sin que ellos pudieran responderle, y solo Jesús podía dar respuesta. Entonces este Jesús, que a los 12 años se destaca como el personaje más importante de su generación, era como debe ser un puntaje nacional de la PSU, era un personaje. Todos hablaban de que él era el único que había respondido de buena manera a todos los exámenes que le hicieron en Jerusalén. Luego Jesús vuelve a Nazaret, se queda con su familia, y a la luz de lo que describen los textos es probable que María, después de que Jesús haya vuelto en algún periodo de su adolescencia, enviudó, José desaparece de la vida de Jesús, pero todos hablan de que es parte de una familia de Nazaret. Todos lo reconocen como un chico que creció en esa aldea. Bien, en el capítulo 4 de Lucas, en los versículos anteriores a los que leímos, versículos 14 y 15 dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, donde estaba su ciudad, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Y era glorificado por todos. O sea, todo el mundo le rendía pleitesía. Y ahí comienza lo que leímos, dice, vino a Nazaret donde había sido criado, y entonces se le da el texto del profeta Isaías. Ahora, hay algunos elementos teológicos que son significativos y que es necesario leer un poquito para poder descubrirlo. Cuando Jesús llega a su aldea, el rabino de la aldea, por supuesto, el maestro que había ahí, tiene la oportunidad de tener a este joven que se ha hecho famoso. Entonces no va a perder la oportunidad de que él enseñe de la Torá. Todo el mundo lo reconoce como un gran maestro, entonces ¿cómo se va a perder la oportunidad de escuchar lo que le enseña? Viene precedido de una fama enorme de sus enseñanzas. Entonces era costumbre que se le diera a algunos de los varones de Israel la Torá, y que la abriera un rollo, leyera una porción y pudiera enseñar sobre esa porción. Bien, la porción que se le entrega a Jesús es un libro que es el libro de Isaías, uno de los 5 profetas del Antiguo Testamento. Y este profeta se caracteriza porque en varios de sus escritos se refiere al Mesías. En el Antiguo Testamento, 800 años antes de Cristo, se hablaba de una profecía que el Hijo de Dios vendría a la tierra, el Verbo de Dios, el Cristo, el ungido del Señor. Y para hablar de él entonces se daban señales. Iban a ser de una virgen, iba a ser un personaje pacífico, iba a ser un personaje quitado de bulla, no iba a ser una persona que andar haciendo aspaviento de lo que él sabía, no, iba a ser de bajo perfil, iba a ser movido por el poder del Señor. Hay otras profecías mucho más tristes que narran su muerte, cómo va a morir. Muchas cosas se dicen del Mesías. Y por supuesto, en Isaías hay una descripción de este Mesías. Y cuando Jesús dice, le dan este libro a Isaías, él busca el lugar donde se habla del Mesías, del Hijo de Dios, y lee la porción. Y esa es la porción que hoy día le he leído yo a ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y él comienza a leer Isaías. ¿De quién habla ese texto? No habla nadie más, no habla de nadie más que no sea del Hijo de Dios. El Hijo de Dios va a venir y cuando venga va a pasar estas cosas. Así que Jesús lee esto, cierra el rollo, se lo entrega al rabino, lo guarda donde guarda los rollos, él se sienta, ahí hay un acto, digamos, de costumbre. El rollo profético se lee de pie, la Torá se lee de pie, pero luego se sientan. ¿Por qué? Porque el que enseña se sienta y todos los demás se sientan abajo a escuchar el sermón.
Pero lo que dice Jesús después de que lee el rollo es lo que causa el escándalo. Cualquier estudioso, al leer este rollo, habría dicho, estas son las promesas que nos ha hecho el Señor, que algún día vendrá el Mesías. Esto es lo que dice el profeta Isaías, que algún día Dios cumplirá su promesa y nos mandará al Hijo de Dios. Pero ¿sabe lo que dice Jesús cuando termina de leer? Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él no dice, el Mesías viene, el Mesías vendrá. Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabes a qué equivale eso? A que Jesús diga, ¿esperan el Mesías? ¿Esperan el Hijo de Dios? ¿Esperan el anunciado de los profetas? Yo soy ese anunciado. Entonces la declaración es terrible, por supuesto. Es terrible porque resulta como una expresión blasfémica para cualquier judío que un ser humano que creció con ellos, que habló con ellos, que los vieron participar, correr por las calles, crecer al lado de su padre, luego hacerse cargo de las labores de José, aparezca ahora diciendo que es el Hijo de Dios. Cuando uno lee los escritores bíblicos que narran también este suceso, están por ejemplo, este mismo texto lo narra el libro de Mateo capítulo 13, yo lo tengo separado acá. Mateo capítulo 13. También narra el apóstol Mateo este suceso, Mateo 13, del versículo 53 al 58. Mire cómo lo describe Mateo este suceso. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí, y venido a su tierra, dice Mateo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y me llama la atención, porque cuando Mateo, que estuvo al lado de Jesús y que fue testigo de esta situación, narra esto, describe lo que la gente decía. Pero si el hijo del carpintero, si su familia está con nosotros, sus hermanos, sus hermanas están con nosotros, los conocemos en una familia de esta población. Y como él dice que es el Hijo de Dios. Recuerden que Mateo dice que es el hijo del carpintero. La declaración de Marcos resulta bastante interesante. Está en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿qué decían de Jesús? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero? Eso dice el libro de Marcos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces mira, Mateo narra que la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero aquí Marcos dice, ¿no es este el carpintero? ¿Se contradice el texto? No, en absoluto, en absoluto. Porque es claro que cuando están hablando de Jesús como el hijo del carpintero y después como el carpintero, las dos verdades son absolutamente reales y no se contradicen en nada. Porque en ese tiempo, por supuesto, los hijos iban heredando los trabajos de sus padres. Entonces, cuando muere José, es Jesús el que se hace cargo de la carpintería de su padre. Marcos, que teológicamente sigue los testimonios del apóstol Pedro, que fue testigo de esta circunstancia. Entonces, narran de que la gente lo identifica como el carpintero. Entonces, si somos un poco así, quizá buscándole un poco de explicación a la actitud de la gente de Nazaret, diríamos, qué difícil es que un chico que tú lo viste que iba a comprar el pan a la esquina y después se iba al colegio con sus libros, volvía y de repente comienza a hablar de Dios y comienza a hacer milagros, de repente dice, yo soy el Hijo de Dios. Qué terrible. ¿Cómo vamos a poder entender esta realidad?
Y esto es algo, por supuesto, que obliga a la gente de Nazaret a tener una posición respecto a Jesús. Bueno, lo que narra el libro de Lucas es que Jesús comienza a hablar y a predicar y a enseñar. Y logra poco en el corazón de la gente de Nazaret, de su barrio. La gente que le vio crecer no le cree. Aquellos que compartieron con él, aquellos que lo vieron, que compartieron los mismos cursos, eran compañeros de curso de Jesús. Aquellos que juntos fueron al río y a lo mejor se jugaron una pichanga juntos y de repente Jesús le hizo una chinita a alguno de ellos, no sé, aquellos que jugaron con Jesús en su juventud, van a decir, ¿cómo va a ser el hijo de Dios si este tipo lo conozco? Ahora le dio la idea que era el hijo de Dios. Pero era el hijo de Dios. Había venido a estar con la humanidad, a ser parte de nosotros, a vivir todas nuestras alegrías y nuestras tristezas. A hacerse parte de eso. Había hecho hombre. Jesús hecho hombre. Entonces Jesús predica, les enseña, los desafía, los enfrenta y finalmente la actitud de ellos es que su corazón se endurece. Entonces encontramos que este versículo cuando dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, pone a Jesús en la posición de declarar que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué hace? Dice, al oír estas cosas, dice el versículo 28 del capítulo 4 de Lucas, estoy en Lucas 4, 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Entonces yo me imagino este cuadro dramático en que lo escuchan, se enervan, de repente dicen, no, lo aguantamos, no podemos soportar más esto, y sacan a Jesús empujones y lo empujan y lo llevan hasta el borde de un precipicio. Cuando llegan a ese borde, dice la Biblia, que lo llevaron al borde donde estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Esta es una situación novedosa. El Señor, teniendo potestad y poder para haber ejecutado un juicio contra ellos, pudiendo haber derramado fuego del cielo, como decían algunos de los apóstoles del Señor en alguna oportunidad, dice que fue empujado, seguramente lo insultaron, lo trataron de mentiroso, de falso, a empujones lo llevaron al borde de un precipicio. Pero cuando ya no pudo seguir avanzando porque venía el precipicio, se da vuelta, los mira y dice que pasa en medio de ellos y se va. Todos los estudiosos del texto bíblico, o la mayoría de ellos, creen que esta fue la única, primera y última vez que viene Jesús a Nazaret. Nunca más vuelve a su pueblo. Se establece en un pueblo que se llama Capernaum. Capernaum es un puerto que está al lado del mar de Galilea. Y desde ahí comienza a desarrollar su ministerio. Pero cada uno de ellos tuvo que decidir si estaba dispuesto a creer que Jesús era el Hijo de Dios o simplemente era un ser humano común y corriente. Frente a eso, nosotros debiéramos preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Qué persona es Jesucristo para nosotros? ¿Es solamente una historia? ¿Es solamente una narración? Cuando yo pienso a la gente de Nazaret, casi simpatizo con ellos. Qué difícil creer que un niñito que creció, que estaba con su mamá, con su hermano, de repente se convierte en un profeta. Y después de eso aparece diciendo que es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo? Si siempre estuvo con ellos. Y a lo mejor podría hasta disculpar su incredulidad. Pero yo creo que nosotros no tenemos disculpa. Nosotros no podemos tener una posición tibia respecto a quién es Jesucristo. Jesucristo es tan grande y es tan poderoso que vino a partir la historia del mundo entre antes de Él y después de Él. Y si estamos en el año 2020, estamos en el año 2020 después de que Él vino. Entonces qué raro que a algunas personas les cueste creer en Dios o en Jesucristo como Dios. Es el único personaje que dividió el tiempo entre antes de que viniera Él y después de que Él vino. Miles y miles de personas son seguidores de Jesucristo. Y en los principios, los albores del cristianismo, miles y miles dieron su vida en los circos romanos para mantenerse fieles a la fe de Jesús. Entonces, frente a esto, uno mira a la gente de Nazaret y ellos perdieron la oportunidad de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Su corazón se endureció. No dieron oportunidad para poder mirar a través de los ojos de la fe.
No es el caso nuestro, nosotros tenemos la historia a favor nuestro. Los cristianos, el cristianismo ha crecido por el mundo. Y tantas personas han dado su vida por la verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, no puede ser Jesús simplemente parte de nuestra tradición religiosa. No puede ser que simplemente pensemos de Él como un personaje histórico del pasado. No, Jesús es un personaje de ahora. Si creemos lo que Él dice, Él dijo que iba a venir, que iba a morir, iba a estar en la sepultura 3 días y que iba a resucitar. Y que luego subiría y estaría a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero que estaría con nosotros a través de la acción del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo, el Jesucristo que estuvo en Nazaret, está con nosotros cada día. Él está en nuestras vidas, en nuestros corazones, está siempre que le llamamos, está siempre alrededor nuestro. Él es el que nos protege, el que nos bendice a través del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros oramos, Él nos escucha. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que creó el universo. Hace 13.700 millones de años atrás creó el mundo, creó todo lo que podemos ver. Porque Él es el alfa, dice la Biblia, y el omega, el principio y el fin de todo. Ese es Jesucristo, ese es el Hijo de Dios. Y nosotros debemos aclarar nuestro concepto respecto a quién es Jesucristo. Jesucristo no es un personaje secundario, no es un Dios más, no. Él es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios Hijo es Jesucristo, el Eterno, el que por la eternidad reina en el cielo a la diestra del Padre. Nosotros debemos tener una posesión. Si la gente de Nazaret no tuvo la claridad para reconocer al Señor, la pregunta es, tú y yo, ¿tenemos claro quién es Jesucristo en nuestra vida? Él es el Señor de nuestro corazón. Él es el que cada vez que enfrentamos algo lo invocamos. Él es el que recibe nuestra gratitud cada vez que nos sentamos a la mesa. Él es el que ha sido el motivo de nuestra enseñanza a nuestros hijos desde pequeños. Les hemos enseñado a orar desde que eran pequeños. Les hemos enseñado las verdades de Dios. Mientras tenga vida, yo tengo una tarea todavía con mis nietos. Entonces me encanta ver a Pedro marchando y cantando coro de que él es soldado de Jesús. Porque mi deber es comunicar esta verdad. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. El que murió en la cruz por nosotros, pero que no solo murió y quedó en la cruz. Él fue sepultado y resucitó. Por eso nuestra posición es siempre mirar al Cristo resucitado, no al Cristo amarrado a la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, lo he comentado en reuniones anteriores, sus palabras fueron, consumado es. El precio fue pagado en su totalidad. Ahora Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, rogando por nuestras vidas, por nuestros seres queridos, por nuestras familias. Así que, si hay alguien a quien atender o escuchar y comprender en su incredulidad, los de Nazaret, hasta les doy un poco de comprensión de haber visto a este niño pequeño que se convirtió en hombre y que murió crucificado. Hasta ellos podría cederle un poco de esa comprensión. Pero nosotros que hemos visto cómo Cristo ha llenado con su mensaje el mundo entero, ¿qué excusa podemos tener? Yo espero que cada uno de nosotros podamos responder esta pregunta. ¿Quién es Cristo para mí? Para los de Nazaret solamente era el hijo de María, de José y del hermano de todos los que están ahí enumerados. ¿Qué es para ti? Dale a Jesús el lugar que Él le corresponde. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció la muerte y el que por supuesto ha prometido volver por nosotros. Inclina tu rostro y tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias porque podemos proclamar tu grandeza. Tu palabra dice que antes que tú partieras al cielo, le dijiste a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya ya no estar limitado físicamente a estar con uno o dos. Podré estar con todos ustedes a través del Espíritu Santo. Y yo sé que tú estás aquí y estás en el hogar de mis hermanos que están viendo estas imágenes. Y tú nos estás cuidando y nos estás acompañando en este tiempo de dificultad. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Extiende tu misericordia sobre nuestras vidas. Danos fuerza, danos la salud para hacer tu obra. Bendice a nuestros pequeños, a nuestros hermanos, a nuestros ancianos, Señor. Dependemos de ti. Cuando clamamos a ti, clamamos con la certeza de que tú vives y que tú escuchas nuestras oraciones. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Eterno, el que venció la muerte, el que intercede ante el Padre por nosotros. Bendice cada familia que tiene la oportunidad de escuchar estas palabras. Bendice a nuestros queridos hermanos y amigos, a los miembros de nuestra congregación. Y te pedimos que tú nos estés acompañando y que tu bendición esté con cada uno de los que escuchan estas palabras. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y que estas verdades nos hagan aumentar nuestra fe. Cristo vive, Él es real, Él está con nosotros, Él responde a nuestras peticiones y Él es el que cuida de tu familia y de mi familia. Besos a los que amo, Dios les bendiga. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes.